Y en esta tarde, pues vamos a tener la participación de Enrique Solana por medio de una entrevista que le hace Alberto Betancor acerca de la historia de la Iglesia, de nuestra Iglesia aquí en Juan de la Cosa. Creemos que vale la pena también poder conocer un poquito más de nosotros, saber los orígenes, saber cómo el Señor nos ha cuidado y nos ha guiado hasta aquí. Así que le voy a dar paso tanto a Alberto como a Enrique para que podamos escuchar esta entrevista. Enrique Solana, quien nos va a hablar de la historia, los orígenes de la Iglesia Evangélica del Puerto. El nombre actual de la iglesia que conocemos como Iglesia del Puerto es Iglesia Cristiana Evangélica de Las Palmas, así como está registrada, lo cual también ha generado algún inconveniente. Realmente no nace directamente como tal, es decir, en la investigación que hemos hecho, pues entre Mari Santana, Medel y yo, hemos encontrado datos de una enfermera de mitad del siglo XIX, 1850, 1856 más o menos, que recogía marinos ingleses en su casa y luego cuando estaban sanos pues, volvían a su barco, ¿no? Cuando encontramos estas noticias sospechamos inmediatamente que esta mujer, probablemente que era de origen inglés, era protestante, y encontramos que había un grupo con sede en Nueva York que se llamaba Iglesia de Marineros, se llamaba Seaman Church, que venían a ayudarla, y entonces investigando, tirando del hilo de este grupo, vimos que era un grupo, una misión evangélica que tenía su sede en Nueva York y que estaba acompañándola. Y justamente el origen del hospital inglés en la ciudad de Las Palmas nace de que al darse cuenta de que esta señora está haciendo una labor que es puramente personal y utilizando sus propios medios, se presenta una queja en la embajada para decir que el gobierno inglés debería montar un hospital inglés, y así se montó el primer hospital inglés en la zona del puerto. Este dato, aunque no tiene que ver directamente con la iglesia nuestra actual, es importante porque está ubicando en la zona del puerto, está ubicando un grupo de evangélicos de origen inglés. De hecho, esta zona era una zona con pocos habitantes y la relación entre ellos era evidente. El origen real del donde hoy nos encontramos, en lo que se conoce como Iglesia del Puerto, es la presencia de un colportor a finales del siglo XIX que tenía su casa junto a su esposa, vivía junto a su esposa en La Puntilla. Allí tenían su casa y este hombre fallece y su esposa pues se dedica a hacer reuniones con mujeres que se reúnen en la zona y va creciendo. Y entonces normalmente son mujeres que proceden pues de relaciones de servicio, relaciones laborales que tienen con los grupos ingleses y se van reuniendo allí. Si tuviéramos que fijar el origen de la congregación, nosotros lo hemos establecido cuando en la casa donde vivía este matrimonio se instala un bautisterio, digamos por tener un hito que sitúe el origen del grupo que allí se congregaba, ¿no? Realmente, como la iglesia son las personas, la iglesia de Cristo existe antes, está en la zona del puerto y ya hay un grupo importante de personas creyentes, ¿no? Un grupo importante, un grupo relativo a la población que existía, ¿no? Está el grupo de ingleses que viven en la zona de Ciudad Jardín, pero que es un grupo cerrado, son los que pertenecen a la iglesia anglicana, que tenían su propia capilla, etc. Pero la característica principal de este grupo anglicano es que no se mezclaban con la población local. Sin embargo, el grupo de personas protestantes evangélicas que habían en el puerto son personas que están en la calle, están relacionándose con las personas que están alrededor y se va generando una importante
grupo de congregantes. Estamos situando este bautisterio, lo estamos situando alrededor de 1920. Es decir, en 1920 se decide que se va a convertir en un local de reuniones y que van a hacer bautismos y que van a hacer este tipo de actividades. Y en 1920 pues se genera el bautisterio. El edificio estaba en muy malas condiciones, de hecho hay fotos donde aparecen el edificio apuntalado con toda la congregación reunida, empiezan a asistir los niños de las familias locales que están relacionadas con la iglesia, y todo esto también va a despertar los celos de la Iglesia Católica, obviamente, donde el sacerdote, el párroco de la Iglesia de la Luz, utilizaba a los niños para tirarles cáscaras de plátano, piedras, lo que fuera. Y de hecho hemos tenido testigos que participaron en esos ataques contra ataques domésticos, ¿no? Contra los hermanos y hermanas de la iglesia, que el cura los reunía e iba con ellos por la calle, y luego cuando pasaban por delante de la congregación les lanzaban de todo, ¿no? Cáscaras de plátano, frutas podridas, lo que fuera, ¿no? Entonces también tengamos en cuenta que estamos ya en el 36 en la España católica, apostólica y romana, en la dictadura, y entonces claro, la situación de la congregación está pues considerada como extranjerizante. De hecho, si nos ponemos en la historia y vamos a la Constitución, la primera Constitución española, que no es en esa época, es mucho antes, ya dice que España es católica y que los extranjeros pueden tener otras religiones. Entonces, esa es la mentalidad que existe, y ahora ya con la situación y definición y alianza de la Iglesia Católica Romana con el poder dictador que está en ese momento, pues resulta que siguen siendo un lugar, como mínimo, a tenerlo en observación, ¿no? De hecho, al principio lo que habían eran personas que se hacían responsables del grupo, que se encargaban de la logística, del mantenimiento, etc. Hasta que llegó un pastor llamado Carter, quien además escribió un libro, y tiene un libro donde desarrolla lo que es su experiencia durante todo este tiempo, que curiosamente en muchos de los encuentros que hemos tenido, las personas que vivieron aquel tiempo pues eran personas que describían la situación apoyándose mucho en las descripciones que hacía el propio Carter, ¿no? Este hombre era probablemente un hombre muy proactivo, era un hombre que probablemente tendría una capacidad de relación interpersonal elevada, porque este hombre llega a un acuerdo no, habla con el gobernador civil de la ciudad y de alguna manera pues tienen una muy buena relación. Sin embargo, en un cambio que hubo, acusando a la iglesia de ser un centro, que era una escuela ilegal, el gobierno civil cierra el local de la capilla donde se producían las congregaciones, con la acusación de colegio ilegal, por aquello de que había escuela dominical, de que había enseñanza bíblica, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, Carter se dirige al gobernador civil y logra resolver la situación, y la iglesia se vuelve a abrir. Hay fotos que nos han suministrado de la familia de uno que fue pastor de nuestra iglesia por parte de su hijo, de Vicente Phillips fue el pastor, y su hijo Jimmy nos facilitó una fotografía muy interesante donde hay un sacerdote en la esquina de donde estaba situada la congregación en la puntilla, y tomaba notas de las personas que entraban y salían de la congregación. En otro momento, apoyado por el gobernador civil, un coche de la policía se pone también en la misma calle y le va a pedir explicaciones al sacerdote de por qué está allí tomando notas a las personas que entran y salen de la capilla o de la casa, ¿no? Y él le dice que él tiene órdenes del obispo de estar allí vigilando, y entonces los policías le dicen que ellos tienen órdenes del gobernador civil de no permitir que eso se produzca, ¿no? Entonces, bueno, digamos que había una tensión ahí que era realmente innecesaria. La casa, digamos que dura un tiempo en esa situación, y
Es alrededor de los años, ya cuando nos vamos aproximando a los años 60, voy dando, digamos, grandes zancadas para no tampoco entrar en demasiados detalles. Es cuando empieza el desarrollo turístico en la ciudad de Las Palmas. Ese desarrollo turístico, obviamente, si esa casa estaba en La Puntilla, que es en la zona donde está esa gran explanada que hay allí, esa zona era una zona de interés y revisando los cuadernos del propio Carder, que están en la iglesia, los originales, el procedimiento que seguía habitualmente es que en su cuaderno personal escribía las intenciones que tenía para llegar a los consejos de iglesia, y luego están las actas de los consejos de iglesias que, digamos, validaban o verificaban lo que él había planteado, ¿no? Y uno de los planteamientos que hay es qué hacer con ese edificio de La Puntilla, porque seguramente les van a venir a hacer una oferta importante con respecto a su adquisición. La realidad es que con buen criterio Carder propone que no pidan dinero, sino que lo que pidan a cambio es un local ya construido, de tal manera, de tal forma que puedan seguir congregándose. En medio de todo esto aparece un punto de emisión en la zona del Parque Santa Catalina y otro punto de emisión también en la zona de San Bernardo, en la zona más antigua de la ciudad. Sin embargo, previamente se va a producir una situación que va a generar una de las primeras divisiones del grupo evangélico. Ya, según muestran las fotos, era una cantidad importante de personas las que allí se congregaban. Efectivamente, la oferta que le hacen es construirles en los años 60 un edificio en la calle Juan de la Cosa, que es donde hoy se está situada la congregación, pero en una asamblea que hay para tomar la decisión definitiva de mudarse, empiezan a haber divergencias entre los grupos congregantes. Y esa es una de las primeras rupturas que hubo en ese grupo evangélico que se congregaba en La Puntilla. Pero que, como sabemos que Dios obra a pesar de nosotros para bien siempre, cada grupo que se separó, se convirtió en el fundador de una nueva iglesia. Así nace pues la iglesia en vecindario, en Telde, en diferentes lugares de la isla, con lo cual se va diversificando los lugares de culto, y eso es un elemento positivo, y son congregaciones que aún hoy están en funcionamiento y que además están en buena relación con la iglesia que está llamada del Puerto. Por tanto, aquello que empezó por una, digamos, controversia respecto a mudarse, pues se convierte al final en un elemento de desarrollo de la iglesia en toda la isla. Es cierto, y además esto está escrito por autores, que cada vez que una iglesia o un grupo eclesiástico se mueve de lugar, se producen divisiones, porque siempre hay personas que no les gusta el nuevo lugar, que van a buscar otro sitio, etcétera, etcétera, y por tanto, pues bueno, forma parte del crecimiento. La diáspora judía, pues realmente lo que hizo fue llevar evangelio a los gentiles, es decir, es como decía alguien, si o tú hablas o el Señor nos va a poner a hablar en lugares distintos donde hay que ir a hacer misión. Y bueno, esa es una cosa que históricamente desde la Escritura la tenemos reflejada cuando se produce la diáspora judía hacia zonas de los gentiles, ¿no? Por razones obvias, ¿no? Alrededor de los años 62, por ahí se funda el edificio, se inaugura el edificio. Existe también constancia gráfica de todo esto. Es cuando llega el pastor Vicente Philip, un pastor que en los más próximos a él ha dejado una gran huella dentro de la congregación. Es un punto de referencia entre la iglesia entre lo que fue la iglesia en La Puntilla y la nueva sede de la iglesia. Digamos que ya Vicente Philip inaugura la nueva sede que al principio pues le faltaba, tenía un recorte en un lado de la planta del edificio, que luego se compró, hizo las gestiones el señor Vieira, y alguien desconfió de este señor con respecto a esa compraventa. Él se sintió muy dolido y también se produjo una separación, un enfado, pero eso dio origen a la iglesia de Escalerita, la de Chamán.
que tenemos también hoy muy buena relación con ella, ¿no? Entonces, bueno, son situaciones humanas que finalmente se convierten en la parte del crecimiento. Ya posteriormente pues llega José González, que ahora se encuentra jubilado, y José María Sánchez Mateo, que es el actual pastor de la iglesia. Esto, sigamos así, en una gran pincelada, es la historia de la congregación que está en el puerto, y efectivamente hay participantes mucho más concretos, que todo eso lo tenemos desarrollado también en material gráfico, y que podíamos en algún momento ya, incluyendo imágenes, pues hacerle un seguimiento con más detalles, con elementos más de detalle. Pero en principio, a grandes rasgos, ese es el origen de la iglesia llamada del puerto, que es como la conocen en todos lados. Sin embargo, ya digo que el registro, que es un registro que se produce tardío, lo cual también genera una discusión entre otros pastores que fundaron grupos de misión, diciendo que ellos se registraron antes, y por tanto la primera iglesia en el puerto era la de ellos. Son discusiones absolutamente humanas que no tienen ningún interés ni ningún sentido, ¿no? Y menos en el mundo cristiano, porque la vanidad dentro de la militancia cristiana evangélica pues no tiene va contrario justamente a la dirección que marca la Escritura. Lo que es cierto es que en el puerto, desde mitad del siglo XIX, hay presencia evangélica trabajando en la calle, en contacto con la población, y esa población, con un gran grupo de ingleses que había en la zona, se va relacionando con ella a través de diferentes elementos laborales y se va construyendo la congregación que hay en el puerto. Y digamos, el buque, podríamos decir, el buque insignia del puerto es la iglesia evangélica de Las Palmas, que está en la calle Juan de la Cosa. ¿En qué año exactamente es la fundación de la iglesia como tal? Es que no hay una fecha que tú puedas encontrar. Si te vas a la fecha del registro, la iglesia está registrada en los años 60. Pero si te vas a los hechos históricos, el bautisterio se construye, como decía, alrededor de 1920. Entonces, nosotros por convenio hemos decidido que podemos considerar la existencia del bautisterio dentro del local como un referente de que aquello se constituye como sede de una iglesia local. Y entonces nosotros hemos determinado, pero lo hemos determinado nosotros, como hipótesis, que podemos considerar que 1920 sería el año de fundación de lo que hoy conocemos como Iglesia del Puerto. Que existe presencia evangélica anterior, desde luego. Que ese local está funcionando mucho antes, desde luego, desde finales del siglo XIX, cuando está este matrimonio colportor allí, es cuando ya está en activo ese local como para ser centro de reuniones, etcétera, etcétera. Y lo que estoy diciendo es que además en ese momento también existen otros colportores y otras personas que son evangélicas que están trabajando en la zona del puerto. Por tanto, la presencia de navíos de Norte Europa pues hacía también que la presencia protestante fuera importante. Y también, si recordamos que el puerto, el Muelle de la Luz, se construye en el siglo XIX, pues podemos encontrar en material gráfico existente un grupo de personas con un importante cartel en la orilla de la playa de las Canteras que dice Dios bendiga el trabajo, pero lo dice en inglés. Y entonces los grupos, digamos, británicos protestantes pues tenían una presencia grande, tenían comedores sociales en lo que hoy es Helder y Miller, que eran, porque no hay que olvidar que la situación de Canarias, la situación en concreto de Gran Canaria en aquel momento era una situación bastante deprimida, y que estos grupos sociales británicos y el movimiento portuario pues ayudaba pues a tener trabajo, a apoyar pues las situaciones diferentes que se hizo producir. Y ya digo que también hay noticias de una importante obra social, comedores sociales, etcétera, por parte de estos grupos, ¿no? Y ya digo, si tengo que poner una fecha, yo pondría, por mantener un hito, que 1920 podía ser un momento para definirlo. ¿Con qué ministerios cuenta la iglesia del puerto? Hoy. No sé si seré capaz. Bueno, puede ser con cuáles arrancó y cuáles son los más tradicionales y cuáles se encuentran en este momento. ¿Con cuáles arrancó con el grupo de mujeres? Es decir, lo primero que se producía allí eran reuniones de mujeres. De hecho, ahora en el próximo 6 de octubre vamos a tener una conferencia sobre la fundación de las universidades españolas y la presencia de un grupo importante de mujeres protestantes que han sido invisibilizadas, pero que realmente fueron
tuvieron mucha presencia en el crecimiento de la educación superior. Pues de alguna manera las mujeres eran los primeros grupos de reunión, eran los que tenía la esposa de este señor que era productor, que había fallecido, con un grupo de mujeres locales, no eran de su nacionalidad, sino eran personas que, bueno, que ella contactaba y se reunían. Entonces mi primer ministerio, ese, probablemente el de la predicación, obviamente, porque habían reuniones dominicales. Probablemente si buscamos en el archivo del obispado los folletos dominicales que se producían en las parroquias, sería de mucho interés hacer una revisión de los folletos dominicales de la Iglesia de la Luz en aquel periodo, ¿no? Entre 1900 y 1930, ¿no? Y sobre todo en el periodo que estaba este sacerdote párroco, pero he pensado mil maneras de acercarme a los archivos del obispado, pero es muy difícil decir vengo a buscar cosas que acrediten que ustedes nos perseguían, ¿no? Bueno, un poquito fuera de lugar desde su perspectiva, y también lo entiendo, ¿no? Pero sería muy interesante ver para contrastar porque las noticias que nos han llegado, pues nos han llegado a través de testigos. Se cuenta la historia de un evangélico que fallece y que el párroco de la Iglesia de la Luz reivindica su posición de hegemonía eclesiástica en la zona de la isleta, y que ese señor tenía que recibir sus últimas palabras pues en el recinto de la Iglesia Católica. Y ahí hubo una tensión muy fuerte, y entonces cuenta la narración que llegaron a un acuerdo y el grupo evangélico llevó el féretro a la Iglesia de la Luz. Allí el cura hizo lo que tenía que hacer y luego recogieron otra vez el féretro y lo llevaron a la Iglesia evangélica, donde terminaron todo el proceso hasta el entierro, ¿no? Así que había una situación donde además la Iglesia católica, apostólica y romana tenía unas posiciones muy ventajosas frente al gobierno, ¿no? Que le apoyaba absolutamente, ¿no? Los ministerios hoy son una barbaridad. Hoy yo creo que no sé ni cómo se sostienen, en el sentido de que hace falta muchísimo trabajo, ¿no? Pues tenemos Ministerio de Mujeres. La obra social arrancó muy pronto, es decir, la obra social empezó como un ministerio que repartía café y bocadillos a personas indigentes que estaban durmiendo en la calle. Había un grupo de hermanos y hermanas que salían, creo que eran los jueves por la noche, con un furgón a dar bocadillos y tal. Finalmente pues todo eso se fue asentando y ya se convirtió en un sitio, y con la crisis económica y con todos estos asuntos que han ocurrido en todos los países, ¿no? Pues ya está la obra social como hoy funciona, que es una obra social que trabaja coordinadamente con supermercados, bancos de alimentos, que reparte comida a diferentes grupos familiares, aunque es una obra importante, ¿no? Luego los jóvenes siempre han estado. De hecho, muchos de los miembros más antiguos de nuestra congregación entraron en la misión juvenil en la primera época, ¿no? Ya fuera en la época de la calle Pajonales o en la época ya del nuevo edificio en Juan de la Cosa. El ministerio con niños siempre existió. Hay fotografías de cómo hay una multitud de niños asistiendo a la congregación, allí sentados, pues recibiendo estudios bíblicos, recibiendo conocimiento de la palabra, conocimiento de Dios, etc. Seguimos, pues tenemos ministerio, ya lo comenté, el de la predicación. Hay ministerios de mantenimiento, siempre han habido personas manteniendo los edificios, y sí le llamo ministerio porque son ministerios como invisibles, ¿no? Hay visitación, hay gente que va a visitar enfermos, va a visitar casas, ¿sí? Que ministerios de familia se llamaban células, donde se reunían, hoy se llaman grupos de hogar, se reunían en locales familiares una vez a la semana, y ahí se hacían estudios bíblicos. En mis primeros tiempos de conversión, pues yo me reunía todos los miércoles, me reunía en una casa para hacer estudios bíblicos, y ahí ya arrancaba una semana de intensa actividad evangélica. El jueves culto de oración, luego, como tenía hijos, el culto de jóvenes, el culto de niños, tal, etcétera, etcétera, más el culto dominical. Todo lo que hay alrededor de las preparaciones de los cultos, ahí pues hay dirigentes, hay predicadores, hay grupos de alabanza, hay personas que montan ese material. Ahora, como hemos progresado en la parte telemática, por decirlo así,
pues tenemos que editar y tenemos que montar las cosas. También hay personas dedicadas a eso. Hay quien abre y cierra la congregación, hay quien prepara el café y las pastas para cuando hay algún evento y las personas van ahí. Así es que yo creo que luego está el consejo de iglesia, el consejo de ancianos, y seguramente se me están escapando más cosas, pero vamos, que yo creo que hay una actividad muy importante. Solo hay que repasar nuestro boletín semanal y ver cuáles son las actividades que se están desarrollando, pues es importante. Luego, si ya analizamos la participación de cada miembro de la congregación, hay muchos que están haciendo, digamos, doble y triple actividad, y nuestro pastor ahora mismo está coordinando la Ferede. Una hermana nuestra está ahora trabajando con la Escuela Evangélica de Teología para todos los asuntos relacionados con la ética cristiana. En la Alianza Evangélica Española también se ha estado trabajando tanto en ética como en la comisión de oración. Hemos tenido también nosotros la comisión de oración como coordinadores de ella. Es que falta, no hay más porque no hay más personas, porque somos un número importante, una congregación de unos 350 miembros. Somos de las más grandes, de las congregaciones más grandes del Estado español, junto con la de Hortaleza en Madrid o la Verdi en Barcelona. Somos las de Ferede, somos las más grandes, no estoy hablando de la parte más carismática. Y bien, hay muchas personas, pero a lo mejor no todas las personas se vinculan con un ministerio específico, sino están a lo mejor en un modo de participación de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, el grupo Alabanza tiene un montón de gente participando, que hacen turnos, etc. Luego tenemos cuadrillas de trabajadores importantes, tenemos carpinteros, electricistas, albañiles, pintores. Realmente casi se podría montar una empresa constructora, pero que no se monta, ¿no? Porque al final también hay que tener la posibilidad en temporal de asistir a las actividades, etc. Y bueno, pues ministerios los que pagan y regalar. En una sociedad que aparentemente cada día está como más alejada de Dios, ¿qué consejo le darías tú a las personas en este momento que tenemos un mundo que va como más hacia el materialismo y más alejado de la espiritualidad? Juan 16, último versículo, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. La situación de tensión con el mundo va a estar siempre presente. El mundo no va a reconocer el poder de Dios porque no va a reconocer que existe una autoridad superior, que justamente lo que da es libertad. Entonces el mundo está esclavizado a sí mismo en ese proceso de desobediencia ancestral a la palabra de Dios, que nace en el mundo, pero también nace en el corazón de las personas. Escuchaba a alguien el otro día que recordaba que en la Biblia se dice que huyas de las pasiones juveniles y que enfrentes al diablo. No te dice que le huyas, sino que él es el que va a huir, que no vas a huir tú. Entonces es interesante esa idea de que en el interior de nosotros, donde está interesante no lo dice la palabra de Dios, es donde está el pecado. Es decir, la tentación puede estar desde el mundo y desde Satanás, como quiera presentarse, que si tu corazón no da el paso, no se va a producir el pecado, se va a producir solo la tentación. Por tanto, el mundo siempre va a estar ahí, el mundo va a estar siempre en posición contraria, y la habilidad tiene que estar, entiendo yo, en estar sujeto a la palabra de Dios y ser inteligentes, astutos como serpientes y mansos como palomas. Por tanto, actuar con inteligencia, con la ayuda de Dios, es la manera de estar delante del mundo. Yo no comparto los grandes eventos, si bien puedo entender que son lugares donde se podrían producir, al menos anímicamente, deseos de acercamiento a Dios, de manera eufórica posiblemente, pero yo creo que donde está profundamente arraigada la evangelización es en el persona a persona. Es decir, las personas que te conocen, que saben cómo eres, que saben cómo piensas, que tú la conoces, sabes cómo es, sabes cómo piensa, y eso es lo que da verdaderamente sitio a poder llegar al Evangelio con las otras personas. Si no conocemos a las personas, desde un meeting, pues sí, bueno, puedes dar la palabra de Dios, la das de hecho,
y pueden haber personas que sean tocadas también, de hecho, como puede pasar en un culto. Pero la profundización en el Evangelio, la entrega total a lo que es su Señor y Salvador, solo es posible a través de un acercamiento personal. Y yo soy muy partidario y muy defensor de la relación interpersonal. Yo tengo que conocer personas no creyentes para que esas personas puedan conocer de Dios a través de mí. Y eso es así. Yo no veo otro camino. Y por tanto, nosotros no somos perseguidores de grupos contrarios a Dios, ni somos perseguidores de pecadores, no somos perseguidores de nadie. Nosotros, como decía Cristo, nuestra misión es salvar, que salva a Él, no nosotros. Nuestra misión es manifestar la gloria de Dios para salvación de las personas. El juicio le corresponde a Dios. Por tanto, cuando nosotros nos convertimos en abanderados de una persecución a grupos humanos, pues yo creo que estamos yendo en sentido contrario a donde la Biblia nos dispone la orientación para dar a conocer el Evangelio. ¿Por qué es importante congregarnos en la iglesia? Congregarse en la iglesia, más allá de que la propia Escritura lo dice, que es malo no congregarse, congregarse en la iglesia significa participar de unas bendiciones que no serían posibles si no estuvieras allí. Congregarte en la iglesia te va a limar las asperezas con otro ser humano que es creyente como tú, y por tanto quizás habrá menor violencia, pero sí hay un entrenamiento personal, porque en las congregaciones todos somos distintos, pertenecemos a distintos grupos sociales, distintos grupos culturales, nuestro entendimiento incluso sociopolítico es diferente, si bien tenemos en común la cuestión de nuestra fe, tenemos la fe. Y además es necesaria que existan esas diferencias, porque si no, ¿cómo va a llegar el Evangelio a los distintos lugares de la sociedad? Por tanto, yo estoy convencido de que Dios dispone personas en diferentes ámbitos sociales que muchas veces otros los visualizan como contrarios a la posición personal, pero son infiltraciones que Dios hace a través de hermanos y hermanas. Por tanto, yo soy un partidario del respeto más absoluto a los diferentes posicionamientos de todo tipo, y de posiciones desde culturales hasta sociales y políticas, de los hermanos y hermanas en la fe, porque el Señor es el que hace el trabajo, y hay que estar en todos lados. ¿Cómo me voy a acercar a alguien si tengo un sector que me niego a aproximarme a él? Porque te tienes que aproximar, y como decíamos antes, la manera de aproximarte es la relación personal. Si no hay relación personal, no es posible tener la oportunidad de hablar del Evangelio. Si bien lo pueden escuchar en un culto general, tal. Y congregarse es muy importante también por eso. Y también es importante porque es el lugar donde sanas las heridas de tu semana. Durante la semana nosotros salimos, yo digo siempre, a la batalla. Somos, alguna vez lo he mencionado, somos con una congregación portaaviones, ¿no? Donde nosotros, al menos los que hacemos vida secular, como en mi caso, nosotros despegamos los lunes y empezamos a entrar en miles de batallas que tienen que ver con nuestra vida laboral, pero somos cristianos 24 horas al día, 7 días a la semana. Por tanto, siempre estamos en misión, siempre estamos en misión, por mucho que yo esté haciendo la contabilidad de una empresa, pero estoy en misión, estoy en el lugar que el Señor me ha puesto, y es ahí donde tengo yo la misión. Y es inevitable, como humanos que somos y como falibles que somos, como gente que falla, como pecadores que somos, si el Señor no nos sostiene, es posible que tengamos muchos rozamientos y muchas heridas durante esos periodos donde nosotros mismos nos hemos dado cuenta, pero incluso pueden haber situaciones ocultas que no nos hemos dado cuenta. Y justamente llegar a la congregación, que al menos yo la siento como un remanso de paz, con independencia de las relaciones humanas, ¿no? Es un remanso de paz donde tú compartes en la misma fe con diferentes personas, compartes la alabanza, escuchas la palabra de Dios, y todo eso de alguna manera restaura tus heridas y te permite volver a salir el siguiente lunes a la batalla nuevamente. Eso pues, por los que estamos en vida secular, los que están en otro tipo de situaciones, si quieres incluso eclesiásticas, y puedo hablar de un pastor igualmente, día a día tiene también que estar luchando con el mundo y con la vida y con sus propios conflictos. Es decir, el conflicto no está fuera, el conflicto está en el corazón nuestro, que es un corazón caído, y por tanto solamente soportado por el Espíritu Santo es posible, superar ese tipo de cosas. Por eso congregarse es no perder la referencia. Congregarse es muy importante. No niego que haya personas que no se congregan o que se congregan de manera intermitente, que probablemente pues ellos sean creyentes, pero todavía les
falta un proceso de maduración, porque también ir a la congregación significa reconocer con humildad tu posición frente a Dios, ¿no? Y por tanto, quienes han confesado con su boca que Jesucristo es su Señor, pues esas personas yo me relaciono con ellas como hijo del mismo Dios, no diferenciado ni económica, ni social, ni cultural, ni intelectualmente, ¿no? Y por eso todo eso es importante, y luego en la congregación recibes bendición siempre. Yo no hay día que no vaya, que incluso a veces vas porque estás cansado, porque tienes algún lío, porque estás preocupado, siempre sales reconfortado, y eso tiene que ver con el papel de juntarse allí un montón de personas con el espíritu común de Dios, ¿no? ¿Alguna anécdota personal de tu vida o de la misma iglesia que te haya hecho un acercamiento más a Dios? Los milagros existen. Es decir, esto ya es una locuración. Yo pienso que la conversión es un proceso, porque es un proceso hacia la santificación, y como sabemos todos, porque nos hartamos de decirlo, la santificación solo es posible cuando estás en la presencia de Dios, ¿no? Por tanto, tu condición falible, tu condición pecadora, pues, porque luego hay pecados ocultos y pecados que no sabes que tienes hasta que vas madurando. Por tanto, el proceso de madurez en el Señor es importante, pues. Y yo tengo una anécdota que la empecé a contar hace poco, se la he contado a algunos hermanos o hermanas, no sé si alguna vez la conté en la congregación, pero la mantuve en silencio mucho tiempo. Yo tuve que ir no sé si quieres que la cuente, yo tuve que ir a Guatemala a impartir unas clases sobre restauración arquitectónica. Guatemala tiene una ciudad que se llama Antigua, que es una ciudad llena de monasterios, de construcciones bastante antiguas que requieren intervención. Y a través de la Agencia Española de Cooperación, un compañero nuestro de la universidad presentó un proyecto de un plan de formación de formadores para restaurar edificios y tal. Y yo estaba en el equipo, y entonces tuve que ir a Guatemala, a la antigua Guatemala. Y yo llegué, iba solo, ¿no? Normalmente estas cosas las hacemos en pareja, como también lo hace la Escritura, manda en pareja a las personas para que se apoyen en oración, y cuando uno se debilita el otro da fortaleza. Pero aquí iba solo, y entonces yo me hospedaba yo tenía cierto reparo porque no conocía el país, bueno, es un país con sus características, y viajar solo a un país así, pues a mí me generaba cierta inquietud. Yo ya había estado en varios países en Latinoamérica, bueno, movía con cierta soltura, pero no sé por qué yo iba con cierta inquietud. La primera inquietud fue que cuando llegué no estaba mi taxista, porque me habían recomendado que pidiera el taxi desde aquí por razones de seguridad y no sé qué, y ya todo eso te iba generando, pues, inquietudes. Y cuando estoy allí hay un autobús, una guagua de la Agencia Española de Cooperación, y le pregunto si ellos me han venido a buscar, y me dijo que no, que su lista no estaba, que venían a buscar un grupo de personas españolas, pero no, a mí no. Y claro, de lejos veo venir un señor con un niño y un cartel, y yo no sé por qué deduje que ese era mi taxista. Y me acerqué, y sin ver lo que decía el cartel, que se supone que diría mi nombre, Enrique Solana, yo le señalé y le pregunté, como diciéndole si me había venido a buscar. El señor cerró el cartel y me dijo que sí. Y digo, acabo de meter la pata, ¿quién será este señor? Claro, me daba confianza ver al niño comiendo sus papitas del McDonald's, ¿no? Digo, bueno, pues, me fijaré el niño, entonces me lleva el taxi a Antigua. No pasó nada, pero yo por el camino ahora se mete por un caminacho aquí de tierra en la selva, me atraca y me deja tirado aquí en medio de la nada, o me mata, ¿no? El hombre iba hablando, me pidió disculpas por llevar al niño, porque estaba separado y tenía que cuidar al niño, etcétera, etcétera, y eso. Y nada, me deja, y yo me iba a hospedar en un pabellón para alojar profesores que había dentro de un museo arqueológico. No hubo ningún problema, llegamos allí, entré en el museo, efectivamente me estaban esperando, me despedí del taxista y quedé con él para que me viniera a buscar el viernes siguiente, que era cuando yo regresaba a España de nuevo. Por la noche no sé qué pasó, donde yo dormía, la habitación tenía una altilla de madera, y subí allí y me puse a orar, pues pidiendo compañía, pero en mi vida he orado con tanta intensidad.
fue una cosa que no, al menos no la he vuelto a percibir de esa manera, ¿no? Si bien entiendo que hoy estoy mucho más maduro que aquella época, siendo muy débil también. Y me puse a llorar, pero a llorar, pidiéndole a Dios que me acompañara en ese tiempo, que yo estaba inquieto, que tal, no sé qué, una cosa, pero vamos, de eso que luego te vas a la cama y caes desmayado, ¿no? Y al día siguiente era domingo y salgo... No, ya había pasado algo previo, había salido a comerme una pizza y entra un grupo de jovencitos con Biblia y me rodearon, ¿no? Y yo me habían dado un 2x1 y yo no me iba a comer aquello, hablé con los líderes y les regalé, así que, digamos, había presencia evangélica en el ambiente, por decirlo así. Y al día siguiente, después de aquello de haber estado orando, salgo del pabellón de alojamiento, atravieso el museo, en la puerta está la gente haciendo cola para entrar en el museo y las cosas, y voy caminando y veo una iglesia abierta que dice Iglesia Evangélica Centroamericana. Yo no la conocía. Y digo, ¿quiénes serán esos? Tuve la intención de entrar en el culto, pero dije, ¿quiénes serán esos? Y después me dije a mí mismo, anoche estaba orando por buscar compañía evangélica y ahí tengo una iglesia abierta en culto, que hago que no entro. Y entré, hablé con con la persona que estaba en la puerta y le dije si podía entrar. Entonces, luego sí supe que la iglesia centroamericana es una iglesia de perfil muy similar a la nuestra, ¿no? A las iglesias de Fiel. Me senté, escuché el culto. Cuando terminó el culto, el pastor se me acercó, se sentó al lado, estuvimos hablando. Y nada, pues ahí nos despedimos y me fui. Y cuando voy a ver donde voy a dar las clases, que es un pabellón construido en madera, en gótico en madera, es muy curioso ese gótico, o apariencia gótica, que era el pabellón de la ESI, donde estaba la sede de la ESI en Antiguo Guatemala. Voy cruzando la calle, las calles son muy altas porque llueve mucho y tienen que protegerse de las riadas y tal. Oigo una voz que me dice, ¿y tú qué haces aquí? Levanto la cabeza y era Samuel Escobar. Samuel Escobar, yo lo había conocido al principio de mi conversión a través de GBU y de la iglesia. Yo había dirigido un culto donde él era el predicador y tal. Un hombre con que yo tenía una relación, él es mayor que yo obviamente, pero yo lo sentía como una persona de referencia para mí, ¿no? Y me encuentro a Samuel Escobar y a su esposa Lili allí en Antiguo Guatemala cruzando la calle. Me pareció increíble. Y luego me dijo, tengo que hacer unas gestiones, nos vemos para comer, y comí con él ese día, que fue una cosa fantástica. Ya cuando regresé, el jueves voy a la iglesia y les pregunto si tienen culto de oración, me invitan que sí, que pase, repartían un atol, yo ya no iba a cambiar moneda, con lo cual con eso me sirvió de cena y desayuno para el día siguiente que me recogía el taxista. Y el taxista me llevó al aeropuerto, y me estoy extendiendo porque todos los detalles son importantes en este evento. Me lleva al aeropuerto y por el camino dice, no, mi madre en el lecho de muerte nos dijo a mi hermano y a mí que no nos apartáramos del camino del Señor. Ya ahí ya me quedé contra el sillón. Y usted no será evangélico, ¿verdad? Me dice, sí. Y pues hermanos en la fe, somos tal. Le di la mano y ahí nos dice, el Señor me recogió como un hermano y me trajo con un hermano. Y en medio me dio una iglesia, me dio a Samuel, y yo había pedido eso, y me lo había dado. Todavía me emociono, ¿no? Y bueno, después hay otros milagros de orden menor, yo mismo, pero milagros también. Es decir, el Señor, yo veo cómo actúa en mi vida. El Señor me protege cuando yo me dejo proteger, cuando quiero decidirlo yo, no. Yo recuerdo una situación electoral en la universidad, yo dije, si esto no es un silbo suave y apacible, esto no viene de Dios, y me retiro. Y de repente hizo... Y fui 11 años director de la Escuela de Arquitectura. Así que bueno, en la vida cada uno tiene su rol y cada uno sabe cómo el Señor le... Y he orado mucho, cada vez me doy cuenta de que es importante el devocional, porque cada día hay que estar con Él, porque si no... volvemos a empezar a decidir por nosotros y no conforme a su voluntad, que como venimos a su voluntad es que nos quedemos quietos y actuar solo cuando te hace caminar. Quiere decir que tú eres pasivo y inactivo, ¿no? Tú estás haciendo lo que te corresponde hacer y el Señor está ahí y Él sabrá cómo decírtelo, cómo disponerlo, ¿no? Y no sé, desde asuntos de enfermedad hasta asuntos económicos, el Señor le pide, te da, a veces no te da, pero
yo lo veo como algo activo y vivo en tu vida, ¿no? Lo veo, no, lo percibo como algo activo y vivo porque veo los efectos. No sé, es como el viento, que no sabemos de dónde viene y a dónde va, como dice en Juan 3, cuando habla cuando le pregunta cómo se nace de nuevo, pues los efectos del viento sí los conocemos. Destruye árboles, arrasa ciudades. Los efectos de Dios los conocemos. No lo vemos, pero lo conocemos. Y vemos la transformación de las personas, que es lo más importante, el milagro de la conversión. Como personas que eran de una manera determinada, luego son de otra. Yo recién convertido, alguien me dijo, si te hubiera pasado lo que te pasó hoy en la reunión, estaría este pasillo lleno de sangre. Y para mí aquello fue una bendición. O una persona que le dijo, te lo había visto a Enrique, pero no tiene la misma cara. Ahora tiene una cara dulce, antes era una cara dura, ¿no? Cara dura en el sentido, no de no tener vergüenza, sino una persona dura, seca. Porque, como decía también, lo comentaba el otro día en la predicación, me decía Tim Keller, la Biblia no habla de hombres buenos, habla de un Dios generoso que coge a los hombres y mujeres malos y les da su amor y ellos reciben el perdón y entregan su vida y cambian. Y bueno, pues esa transformación es el gran milagro. El mayor de los milagros es la transformación de las personas que pasan de estar en un sitio a estar en otro, absolutamente diferente. A grandes rasgos hemos conocido el origen de nuestra congregación, aunque ya te digo que puede entrarse en mucho más detalle. Y respecto a mí, pues bueno, mi evolución hasta hoy, que lo que voy cada día teniendo más claro es la necesidad de ser invisible, más que visible. Por eso no entiendo muchas veces cómo hay gente que se pelea por ser el fundador de una congregación, por ser el que predica más potente, por ser el que tiene más personas en sus lugares de reunión. Es decir, a mí todo eso me parecen banalidades humanas, ¿no? Que no tienen nada que ver con la extensión del Evangelio. La extensión del Evangelio no es por números, sino por cambio de corazones, ¿no? O sea, bueno. Pero como yo no tengo que juzgar, pues ya el Señor sabrá, ¿no? No voy a dudar de la condición personal de cada una de estas personas, pero no entiendo que se pueda estar luchando por tener razón en las cosas de Dios. Las cosas de Dios están escritas y no somos nosotros los que tenemos razón, es Dios el que tiene razón. El Espíritu Santo y el Señor Cristo, pues, es el que marca el lugar y la dirección. Pues nada, disculpen los excesos, pero me alegro también de haber hablado y hasta la próxima.